Historia de los sistemas operativos. Vamos a empezar en la década de los 40-50. Esta época es muy diferente a la que tenemos hoy en día, ya que como tal no existían nada de los sistemas operativos que conocemos hoy en día, pero en su defecto se sembraron las bases de lo que vendríamos a ver en el futuro. Esta se caracterizaba porque los programadores interactuaban con el hardware directamente, bien sea con interruptores o tarjetas perforadas, pero el hito que cambió en la historia durante estas épocas fue la creación de, por así decirlo, el primer sistema operativo de la historia de la informática, que en su defecto sería el Gemena-IO para la computadora IBM 707. Pasamos ahora a la década de los 60, en la que las computadoras siguen siendo gigantescas, pero estas necesitaban aprovechar mejor el tiempo de su procesador. En esta surgieron dos conceptos claves, que serían la multiprogramación y el tiempo compartido. Y bueno, cabe mencionar un proyecto clave que surgió en esta época, justamente, que sería el proyecto Unix, desarrollado por Bell Labs, que en este sí sentaría las bases modernas de lo que conocemos hoy en día de la informática moderna. Pasándonos a la época de los 70, esta época se caracteriza ya que empezaron a aparecer más microprocesadores, ya que los chips se hacían más pequeños y más portátiles. También cabe mencionar que Unix se reescribe en C, haciéndolo portátil a diferentes máquinas. Otro hito importante en esta época es que nace CP/M, que es, por así decirlo, un nuevo estándar de sistema operativo para los primeros microordenadores personales. Pasando ya a la época de los 80, que personalmente me gusta bastante esta época, ya que cambia el contexto bastante de las computadoras. Ya no son antes unas máquinas gigantescas, sino que empiezan a ser más, por así decirlo, de uso personal, ya que se ven más en oficinas y hogares, y por ende se populariza bastante el término PC, que sería Personal Computer o computadora personal. Por ende, también tenemos dos sistemas operativos que cambiaron la historia, que surgieron en esta época, que por parte de Microsoft tenemos el MS-DOS, que básicamente es un sistema operativo que sacan para las computadoras de IBM, en donde ejecutas comandos de texto y la computadora realiza cierta tarea. Y de parte de Apple tenemos que popularizar las interfaces gráficas, o sea, las ventanas, los iconos y el ratón, que esta sacó todo eso para su computadora, la Macintosh. Y bueno, Microsoft no se quedó de brazos cruzados y sacó en 1985 la primera versión de Windows, que en su efecto sería el Windows 1, que sería básicamente una interfaz gráfica para su sistema operativo, el MS-DOS. Y bueno, en la época de los 90 tenemos dos grandes hitos, en donde en 1991 Linus Torvalds crea el kernel Linux, que es un sistema libre y de código abierto, en donde básicamente revolucionaría la industria y los servidores. Y después tenemos por parte de Microsoft, que sacaría Windows 95, que básicamente mudaría todos sus entornos a 32 bits y creando el famoso botón de inicio. Y bueno, de los 2000 hasta la época actual, tenemos que en 2007 se creó iOS y en 2008 se creó Android, que estos son los dos sistemas operativos principales de los teléfonos. Que bueno, los teléfonos son básicamente las computadoras más utilizadas en todo el mundo, porque hay millones y millones y todos tenemos uno a la mano. Y con respecto a los sistemas operativos de las computadoras, o ya bien sea de laptops o de computadoras como tal de escritorio, tenemos las distintas distribuciones de Linux, o bien sea Windows 11 o Mac OS, que bueno, básicamente estos últimos sistemas operativos más modernos se han caracterizado ya por tener inteligencia artificial integrada, garantizar la seguridad del usuario y tener ciertos servicios en la nube. Y bueno, podemos ver a cómo van en el futuro los sistemas operativos, ya que en vez de solo ver iconos y darle clic,
Ya podemos sentir que tenemos hasta un asistente virtual ya con la inteligencia artificial. Y bueno, vamos a ver qué nos depara en el futuro. Por ahora esto ha sido la historia bastante resumida de los sistemas operativos. Entonces bueno, hasta luego.